Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen noticia, los temas que hacen titulares, los temas que usted conversa, los temas que a usted le interesan y que puede dar seguimiento en los medios de comunicación, en distintos espacios como las redes sociales. Las redes sociales, yo le invito a seguir las redes sociales de ICN, ICN.digital, en las distintas redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, ¿me faltó alguna? Sí, Twitter. No, ahora no es Twitter, ahora es X. Bueno, esas son las redes de ICN y la página web www.icndigital.com. Ahí puedes seguir las noticias del día y también acá en el canal, nuestra variada programación. Hoy vamos a conversar sobre lo que se habla en estos primeros días del año. Vamos a hablar de perspectivas para el próximo año, los próximos años. Vamos a hablar qué nos dejó el 2023. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, dice la canción. Pero ¿qué dice del futuro? Pues en el futuro pues depende de lo que usted crea, persiga. Hay personas que ven con mucha esperanza el próximo año. Hemos tenido aquí personas que nos hablan que a pesar de la incertidumbre que ha producido este 2023, tienen esperanza, porque como bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y para hablar sobre perspectivas tenemos hoy a un amigo, a un economista destacado. ¿Qué puedo decir yo de nuestro invitado? Académico, economista, exfuncionario, una persona que analiza constantemente la realidad nacional, pero lo mejor de todo eso, un buen amigo. Julio, ¿cómo estás? Y me olvidó de decir, un gran ejecutante de guitarra y cantante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto. Feliz año nuevo, ¿eh? A vos y a toda la teleaudiencia de este tan gustado programa, ¿no? Bueno, gracias, Julio. Bueno, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Cuando nosotros queremos evaluar el 2023, a mí me gusta siempre decir, y acabó con un terremoto. De hecho, sigue temblando alrededor del planeta. Creo que el último fue en Turquía, así en los remesones, y en la madrugada yo sentí que se movía la cama, pero era la gata, ¿no? Era la gatita que tenemos en el hogar. Y pensé, bueno, ¿será que ya nos toca el temblor? ¿Sería lo último que nos faltaría aquí, una catástrofe? Ojalá que no, Miguel, de verdad hay que tratar de guardarnos de esas malas vibras, ¿no? Porque sí, de verdad que un terremoto en Honduras, que por suerte no se da, creo que de hace muchísimo tiempo. Bueno, el último que hubo fue, recuerdo, del 2009, justamente el 28 de mayo del 2009, ¿no? Que se cayó, por cierto, el puente de la democracia. Y recuerdo que una querida amiga común me llamó por teléfono ese día y me dijo, óigame, ¿y eso no será una señal, eso de que se haya caído el puente de la democracia, ¿no? Y un mes después, exactamente 30 días, pues sí, viene el terremoto político acá en el país que todavía estamos lamentando nosotros acá, ¿no? Ha pasado ya bastante tiempo y se sigue recordando el golpe. Sí, así como se recordaba también el golpe del 57, todavía en el 2008, si traes a la memoria eso, incluso ahora, Miguel, después del golpe de Estado del 2009, se sigue hablando del golpe de Estado de 1963, más 63, bien, ¿no? Sí. Del 3 de octubre de 1963, que derrocó al presidente Ramón Villeda Morales. Creo que los golpes de Estado son eventos que no se olvidan por generaciones, ¿no? Tú eres planificador, Julio, has sido ministro, viceministro de planificación. ¿Es normal hablar tanto del pasado cuando hablamos del futuro? Bueno, fíjate que justamente ahora estoy leyendo un libro en 3 volúmenes muy interesante que se llama Los enemigos del comercio, que es una crítica a los sistemas comunistas de toda la historia. El primer volumen habla del comunismo en la época antigua y de cómo los comunistas siempre han estado presentes a lo largo de toda la historia. Cuando se refiere a comunista, el autor, que es Antonio Escotado, está hablando de igualitaristas y de personas muy relacionadas con temas
religiosos y estoicos versus la gente práctica que busca el comercio, ¿no? Es decir, desde la antigüedad la gente ha querido compartir en comunidad. Es correcto, ¿verdad? Y se habla, la primera comparación que hace este historiador, digamos, este filósofo historiador, está entre los atenienses y los espartanos, ¿no? En donde los atenienses eran muy dados a la libertad, ¿verdad? y a comerciar, a filosofar. Mucho, y los espartanos todo lo contrario, ¿no? Muy pragmáticos. Una vida de sacrificio, ¿verdad? Que al final terminaron ganando. Luego con Roma y Cartago, ¿verdad? Y bueno, en el segundo volumen el autor habla ya de la parte del socialismo construido, ¿verdad? Primero por los utópicos y luego Marx. Y termina con el derrumbe del socialismo real, como le llamaron. Sí, o el socialismo científico que llamó Carlos Marx, y termina con la caída del muro de Berlín. Y el tercer volumen... Que ahora lo venden, por cierto, los pedacitos, ¿no? Sí, por cierto, ¿no? Y venden también pósters ahí en un museo. Yo estuve, fíjate, en Treveris, no sé si vos estuviste también cuando estuviste ahí en Alemania, cuando fuiste a Alemania, pero yo estuve en Treveris, en la casa de Carlos Marx, donde él nació. Hay un museo. Y en el museo te venden un póster muy chistoso, ¿no? Porque sale una caricatura de Carlos Marx donde dice, sorry guys, it was just an idea, ¿verdad? Solamente fue una idea, ¿no? Entonces, y luego el tercer volumen que habla de lo que está sucediendo actualmente, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y en España y en otros lugares, ¿no? Te digo todo esto, Miguel, porque yo creo que es imposible comprender nada, y cuando digo nada es absolutamente nada en la vida si no pensamos en la historia. Es decir, la biología se tiene que analizar desde la perspectiva histórica, la química, la matemática. Entonces no podemos comprender nada absolutamente si no entendemos la historia. Y creo que existe una pulsión en todos los seres humanos, en vos, en mí, en absolutamente todos nosotros, a estar recordando, ¿no? A estar tratando de construir el futuro en base a lo que sucedió, ya sean errores o éxitos, ¿no? Ahí yo que tengo Facebook y que alimento Facebook todos los días, yo sé que nuestros televidentes alimentan otras redes sociales más modernas, pero yo que soy viejito alimento Facebook todavía. Veo como muchas personas, muchos amigos y amigas pasan regodeándose en cómo eran cuando tenían 20 años, ¿no? Bueno, ahora ya están calvos, panzones, pero ellos pasan poniendo fotos de cuando eran guapos y peludos, ¿no? O las chicas lo mismo, ¿no? Entonces puede ser regodeándonos o recordando cosas buenas que vivimos, ¿verdad? O cosas malas que nos pasaron y que quisiéramos volver a vivir para no cometer esos mismos errores. Entonces es casi como te digo, casi una pulsión. El psicólogo Lacan decía que en todos nosotros vive un niño dañado, ¿no? Y que tratamos de construir nuestra vida en base a lo que fue ese niño, ¿no? Entonces es casi natural, pero creo que el éxito, Miguel, consiste justamente en que puedas resarcirte de ese pasado tuyo, ya haya sido bueno o malo, y puedas construir hacia el futuro, ¿no? Y creo que en el tema social va más o menos por esa línea, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Honduras, sí, nosotros vemos los retos que el país ha vivido, reconstruirlo después de múltiples catástrofes, reconstruirlo después de crisis políticas, sociales, económicas. Cualquier gobierno que empieza su gestión empieza con una deuda histórica, la estructural, con la que tiene que vivir cualquiera, y los retos que asume por sí mismo, como tal. Estamos acercándonos a 2 años del gobierno de la presidente Castro, Sarmiento. Estamos a punto de darnos cuenta si en el Congreso van a lograrse los votos para la mayoría simple, para la elección de la Junta Directiva, los cargos que tienen que renovarse, porque la presidencia, esa se mantiene. Siempre con ese cuestionamiento de legitimidad que no va a abandonar la presidencia del diputado Redondo. Leyes pendientes de aprobarse, es decir, si tuviéramos que hacer en este momento un balance de mitad de gestión, es conveniente ver hacia el pasado, pero hacia el futuro. ¿En qué debería estar pensando en este momento la gestión Castro-Sarmiento, o puedo decirlo, la gestión de Libre, porque ya no es la gestión de la coalición? El último, todavía queda por ahí la designada Dori Gutiérrez, del
PINU-SD. Pero que ¿verdad? no es del Partido Salvador, ¿no? Exactamente, pero el PSH, que fue el gran aportante de esa alianza, ya oficialmente no forma parte del gobierno. Son estos los 2 años en que Libertad y Refundación puede demostrar si el plan de refundación es factible o no. Bueno, empecemos por decirte algo que me parece que es básico en todo esto, Miguel, ya que estábamos hablando del pasado y del futuro, y es que el éxito futuro debemos de visualizarlo en términos de qué tanto nos estamos refiriendo al futuro, ¿verdad? Los países que tienen éxito son los que piensan en un futuro de largo plazo, así como las personas, ¿verdad? Cuando vos estás pensando en qué vas a construir, por ejemplo, en este momento con tu empresa, ¿no? Cómo te estás viendo dentro de 10 años con esta empresa, eso es muy positivo, eso es muy loable. El problema se da cuando hay miles y cientos de miles, millones de personas en Honduras en este momento que no están pensando en qué van a hacer dentro de 5 años, sino en qué van a comer mañana, lo inmediato, qué van a comer hoy mismo. Y lamentablemente en Honduras es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar de aquí al 25 de enero? ¿Verdad? Y cuando nuestros temores, nuestra incertidumbre se está dando en torno a qué va a suceder en los próximos 2 semanas, yo creo que es una buena señal de que tenemos que cambiar, ¿no? Y que tenemos que hacer algo distinto. Lamentablemente, repito, las cosas solo se pueden analizar en ese contexto. No podemos vernos como país en términos de qué va a suceder en los próximos 10 o 20 años, ¿no? Y eso es un error de planificación, ¿verdad? Si no logras visualizarte para el mediano y largo plazo y tenés que estar pensando en qué va a suceder de aquí al 23 o 24 de enero, creo que definitivamente la situación del país no es nada bonancible, ¿verdad? Y ahí tenés una primera señal, ¿no? Hablando un poco del tiempo, ¿verdad? Evidentemente, y estoy de acuerdo con vos en el sentido de que este va a ser el gobierno del Libre en los próximos 2 años. Y la impresión que dan, las señales que están dando, las acciones de los últimos días, Miguel, lo único que te indican es que todo va a ser político. Y cuando hablo de político me refiero a que todo va a ser electoral. Ya renunciaron las 2 primeras personas al gabinete pensando únicamente en el tema de las elecciones del 2025. Pero el llamamiento de elecciones primarias va a ser hasta septiembre. Hasta septiembre, o sea, lo estamos haciendo 9 meses antes, cosa que no había sucedido anteriormente, que yo recuerde por lo menos, ¿no? Y eso no sé si es bueno o es malo. Lo que sí te puedo decir es que, y ayer se me preguntaba lo mismo, ¿qué pienso de los cambios? Si me preguntas ahorita qué pienso de los cambios, te digo, los cambios en este momento, que solo son 3, son fundamentalmente electorales, o tienen una visión estrictamente electoral en este momento. Por las secretarías implicadas. Exceptuemos de eso, por supuesto, lo que sucedió con el señor Mateo, con José Manuel, no le voy a decir el señor Mateo porque es mi amigo, José Manuel, que ya se veía venir su destitución, ¿verdad? Eso era algo que se hablaba en todos lados. Había una guerra fría y era obvio. Es correcto, pero también tiene un elemento político ahí, ya lo dijiste vos. Era el único sobreviviente de esta administración que no pertenece al Partido Libre, ¿verdad? Y ya entonces, de aquí en adelante, los próximos 730 días de gobierno, de lo que queda. 31, porque este es bisiesto. Exacto, tenés razón. 31 días, los próximos 731 días se van a concentrar totalmente, en un 100%, diría, me atrevo a decir, en el tema electoral, ¿verdad? Ya tenemos prácticamente una candidata presidencial del Partido Libre, porque hay que recordar también, Miguel, que en principio el Partido Libre es lo que ha demostrado, al igual que el Partido Nacional, son instancias políticas muy verticales, ¿no? Que dependen de la voluntad de una persona en general. En el caso del Partido Nacional, pues del líder de turno, y en el caso del Partido Libre, pues del dueño del partido, que ya sabemos que es el señor José Manuel Zelaya, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Estamos con Julio Raudales, economista, analista de la realidad nacional. Estamos en Cuestión de Enfoque. Estamos hablando de 2024, pero es inevitable hablar de 2023. 2 años. Vamos a tratar de aprovechar esta capacidad prospectiva para hablar de los próximos 2 años, no del 2024. Se anticipa como un año político muy marcado por la agenda preelectoral, ha dicho
el doctor Raudales. Volvemos a Cuestión de Enfoques después de unos mensajes acá en ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy estamos conversando con el doctor Julio Raudales, economista, analista de la realidad nacional, académico. Julio, antes de irnos a la pausa hablábamos un poco de, es importante ver al pasado para no cometer los errores otra vez, ¿verdad? También hay un famoso filósofo que decía que la historia no se repite, solo se caricaturiza. Faltan 2 años. Pongamos la mirada en 2 años. En 2 años, cualquier gobierno que está en el poder quiere repetir mandatos. Y no dije mandatos. El objetivo cuando se participa en política es alcanzar el poder y conservarlo. Las reglas que hemos puesto para que esa conservación del poder y esa llegada al poder sea por métodos aceptados por todos, legales, etcétera. En este momento, a 2 años de mandato y con el práctico control del gobierno, podríamos afirmar que el partido oficialista, Libertad y Refundación, tiene todo a su favor para lograr su objetivo, mantenerse un periodo más. ¿Qué errores no debería cometer Libre, que ya ocurrieron en la primera parte, si quiere lograr su cometido? Bueno, empecemos diciendo que es natural que, como bien decías, que los partidos que están en el gobierno busquen reelegirse, busquen quedarse en el poder en el siguiente mandato. Yo creo que en política sí, si bien es cierto, debes de tener una visión de largo plazo, la inmediatez es importante. ¿Cómo hago para ganar las próximas elecciones? Por eso, no sé si esta frase que se le atribuye tanto a Churchill es cierta, que dice que el estadista mira a las próximas generaciones, pero el político lo que ve son las próximas elecciones, ¿no? Es natural, como natural es también que la oposición haga todo lo posible para evitarlo, ¿no? Eso es bueno recordarlo, porque sí, así como el gobierno tratará de lograr el objetivo, ¿cómo lo podría hacer la oposición sin que eso sea un obstruccionismo a lo que el gobierno quiere hacer para el bien común? Yo creo que el elemento clave en esto es el marco regulatorio, el marco legal, Miguel, y el cual se olvida mucho, ¿no? Hay que recordar que el Partido Nacional estuvo 12 años en el poder utilizando cualquier triquiñuela para lograrlo, ¿verdad? Era muy factible visualizar la posibilidad de que se ganaran las elecciones en el 2013 porque el Partido Liberal, que había sido el opositor histórico, estaba partido en 2, ¿no? Entonces era casi natural, ¿verdad?, que el Partido Nacional se impusiera fácilmente en las elecciones del 2013, a pesar de las denuncias que hay por parte de Libre y también del Partido de Salvador, que en aquel tiempo era otro, que decían que ellos habían ganado las elecciones. Pero era casi lógico ver que para el Partido Nacional fue fácil ganar esas elecciones, pero en el 2017 ya entraron una serie de elementos muy debatibles, ¿verdad?, sobre ese tema. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, va a depender un poco de lo que suceda, de si nos atenemos al marco legal que está establecido, que está definido en el tinglado de la normativa electoral en Honduras. Si se logra eso, bueno, va a ser bastante más transparente y más fiable el éxito que pueda tener la oposición con su argumento, o el Partido Libre, que está en el gobierno ahora, con su argumento, ¿verdad? Pero va a depender un poco de eso, de qué tanto se atengan ellos al tinglado legal, ¿verdad? Yo, tal y como van las cosas en el país en este momento, veo complicado para Libre que pueda acceder a una cuantía de votos frente a una oposición que, aunque está fragmentada, sigue siendo mayoritaria. Entonces va a depender de esas dos cosas, ¿verdad? ¿Qué tanto la oposición logre unificarse o logre unificar una propuesta o un liderazgo creíble, una propuesta creíble, y qué tanto Libre, el partido en el poder, logre consolidar
su propuesta refundacional, que es lo que han venido prometiendo, ¿verdad? Pero dadas las cosas como están actualmente, se ve complicado que Libre pueda continuar en el poder, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Vox Populi, ¿verdad? Va a ser bien difícil, primero porque, y con esto termino, Miguel, Libre llegó al poder en base a una coalición que se miraba muy complicada de lograr ese triunfo. Se logra un mes antes. Sí, en el 2021, el 13 de octubre, ¿no? El 13 de octubre del año 2021, las cosas cambiaron repentinamente, ¿verdad? Y algo similar pudiera suceder en esta ocasión si es que la oposición logra unificar una propuesta, o si uno de los partidos de la oposición, en este caso el Partido Nacional, que es el que se ve más grande en este momento, ¿verdad? El que tiene una oposición más concreta, logra también definir un liderazgo creíble y una propuesta creíble que convenza a los indecisos, sobre todo, de que deberían de votar por ellos, ¿verdad? Pero creo que a poquito más de 700 días para que se lleven a cabo las próximas elecciones, todavía es algo que no podemos visualizar con claridad, ¿no? Sí, es muy pronto, y en política un día puede ser un siglo, ¿no? Es correcto, si es que imagínate, el 13 de octubre hasta el 12 de octubre, o quizás un poquito antes, el 10 de octubre, cuando ya se empezó a visualizar que iba a haber una unión, ¿verdad? Nadie podía prever que Xiomara Castro pudiera ser presidenta de Honduras, ¿verdad? Se miraba muy difícil, muy complejo, el Partido Nacional tenía agarrado el poder por todos lados, y todo cambió de repente, ¿no? Y no fue necesariamente porque Salvador Narrala, y yo siempre lo he dicho, no es porque Salvador Narrala le aportara, como dice él, 1 millón de votos a Xiomara Castro. No necesariamente eso. Lo que sucedió es que en el imaginario de la gente por fin maduró la posibilidad de que hubiese un cambio, ¿verdad? Y muchos que estábamos ya hartos de la forma en que se estaba gestionando en el gobierno anterior, creímos que era la oportunidad de que las cosas se revirtieran, y por eso fuimos a votar por Xiomara, no necesariamente porque fuéramos miembros de Libre o miembros del Partido Salvador de Honduras, sino porque creíamos que era fundamental, que era mandatorio que se diese un cambio, ¿no? Y ahora que se aproxima la segunda mitad del mandato, vuelven a la cabeza cuáles son las principales demandas y necesidades de la población: seguridad, empleo, temas socioeconómicos. Cuando nosotros vemos el mensaje de Año Nuevo de la presidenta Castro, destaca una serie de menciones sobre estos temas. No obstante, el sector privado se ha apurado a decir, con cifras en la mano, con cifras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con cifras propias, de que no ha habido crecimiento en el empleo, y en materia de seguridad, pues nos mantenemos todavía con un estado de excepción, y las quejas por parte de los usuarios y la población que indica de que todavía hay muchos retos acá. Las cifras en homicidios se mantienen relativamente estables, es cierto, pero la percepción generalizada, y eso, como tú lo has mencionado en el Vox Populi, y eso no lo decimos nosotros, una simple consulta a nivel popular te lo indica, ¿verdad? Existe dudas sobre la eficacia del mandato, independientemente de los datos que aporte el sector oficial. Solo 7 ministros han salido de sus cargos en 2 años. ¿Corresponde esos recambios o esos cambios a la realidad política que tú ves? ¿Debería haber más cambios? ¿O aquí aplica la metáfora aquella del fútbol, que si el sistema está funcionando y no nos meten goles, pues ¿para qué cambiar la defensa, no? Es que yo lo que creo que debe haber es un cambio programático, Miguel, y no tanto de gente, ¿verdad? Porque lo que no hemos visto nosotros, y eso te lo digo de la forma más objetiva posible, lo que no hemos visto es un programa. ¿Te quedan claras las metas para el 2024? No hay claridad en ninguna meta. A ver, ¿Quién debería estar dando esas metas? El gobierno en general, ¿verdad? Las distintas secretarías. Lo que debería de haber es un programa de gobierno que no existe, lo que hubo y que vendieron y que se vendió siempre como un plan de gobierno, es un simple panfleto de 55 páginas, ¿verdad? Un plan, como yo lo entiendo, Miguel,
como se entiende tradicionalmente, es un documento que contenga objetivos, que esos objetivos deriven en metas, que las metas deriven también, asimismo, en programas y en proyectos, y que esos proyectos sean medibles a través de indicadores. Eso no existe. Eso por lo menos no lo hemos visto. Si existe, pues será en la intimidad del gabinete, ¿no? Entonces, eso no se ve, y eso está totalmente desconectado de los presupuestos que han sido aprobados entre el 2022 y el 2020, entre el 2022 y 2023, ¿no? Así es que por ahí quizás es el origen de la desazón que existe entre la gente. Pero yo voy más allá, Miguel. Yo veo las cosas en un sentido más negativo. Y yo sé que vos, que sos experto en derechos humanos, sabes de lo que estoy hablando. Yo creo que el crecimiento, el bienestar y el desarrollo no pasan por el tema del gobierno, más bien por lo que el gobierno permite hacer o por lo que el gobierno deja hacer. O sea, cuáles son los incentivos que el gobierno promueve. Entonces no se trata tanto de qué es lo que el gobierno haga, sino de qué es lo que el gobierno deja que la gente haga, ¿verdad? Hablaste de incentivos. Sí. Hablemos de los jugadores en este juego, en esta mesa. Sí, apliquemos un poquito el tema que tú sabes que quiero traer a la mesa. El gobierno es un jugador en este proceso. Es correcto. Y los partidos de oposición son otro. El sector privado es otro. La sociedad civil organizada, la que está a favor, la que está en contra. Las iglesias, los distintos actores, medios de comunicación, distintos segmentos de la población. ¿Cuáles son los incentivos de estos actores en la actual coyuntura? Bueno, creo que lo fundamental es la libertad con que el gobierno permita que los actores, o que los jugadores, en este caso, que es la empresa privada, y cuando hablo de la empresa privada me refiero a los pequeños empresarios, sobre todo, que son no solo a los gremios, no solo como dicen, a los grandes empresarios, a las grandes corporaciones, sino más bien a los que mueven la economía desde abajo, ¿verdad? Que son los productores pequeños, los artesanos, las pequeñas empresas, ¿verdad? Sobre todo porque en un censo que hizo el BID hace algunos años, que daba más o menos 400.000 empresas en el país, el 98% eran micro y pequeñas empresas, y solo el 2% eran grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, si nos vamos por ahí y nos vamos al tema de los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que el trabajador aspira, ¿verdad? ¿Y cuáles son los incentivos? Pues esos incentivos deberían estar fundamentalmente dirigidos hacia mejorar la calidad educativa y mejorar las condiciones de salud de la mayoría de la gente que no puede acceder por sus propios medios a esos servicios, ¿verdad? Mejorar las condiciones de infraestructura de quienes necesitan una buena carretera, un buen camino. No voy a hablar de la carretera CA4, ¿verdad? Del resto de la red primaria, sino de los caminos que requieren estar en buenas condiciones para que salga el maíz, para que salgan los frijoles. La Presidenta anunció importantes inversiones en este año en ese rubro. Bueno, si se centran en esos elementos, vamos bien. Lo que pasa es que no se ve por dónde, porque yo no veo los programas. Una cosa es lo que anuncian los presidentes, y está muy bien. Lo hizo Ascona, lo hizo Callejas, lo hizo Pepe Lobo, lo hicieron todos, ¿verdad? Y otra cosa es cuál es en la práctica el elemento programático que permite que esas cosas sucedan, ¿verdad? Y eso es lo que no se ha visto hasta ahora. Pero bueno, estamos a tiempo, diría yo. Cada vez con menos tiempo, pero todavía pudiera verse algún cambio, ¿verdad? En ese sentido, para que se haga una realidad este acceso. Tanto en el tema, repito, del corto y mediano plazo, que tiene que ver con la infraestructura, como en el tema de largo plazo, que tiene que ver con la educación y la salud. Ya no vamos a hacer nada en este gobierno. En educación, para mejorar la educación. Se han anunciado mejoras en la infraestructura. En salud se ha planteado la construcción de una nueva red hospitalaria. Sí. Que hay que equipar. Claro. Y que hay que dotar de personal. Ajustan 2 años para eso. Y que estamos totalmente claros, Miguel, de que no va a suceder esto en este plazo. Cuando yo te hablo de capital humano, específicamente de educación y de salud, estamos claros que si la Presidenta quiere hacer algo inteligente, es con miras a los próximos 20 años, ¿verdad? Yo recuerdo a Carlos Flores, que hace exactamente 20 años, ¿verdad? O un poquito más, hace 22 años, 23 años, decía, si hay algo que yo pudiera dejarle
a los niños y niñas de este país buena educación. No se hizo, Miguel, ¿no? Si se hubiera hecho hace 20 años que vos y yo ya éramos profesionales y estábamos trabajando ambos, ¿verdad?, en temas de desarrollo, si se hubiera hecho en aquel momento estaríamos viviendo una realidad distinta actualmente, ¿verdad? Pero no se hizo. La pregunta es, ¿se está haciendo ahora algo con miras al año 2040, al año 2042, cuando probablemente ni vos ni yo estemos vivos, ¿verdad? No sé, la verdad no sé. Y lo veo complicado. Ahora, sí se puede trabajar en términos de tratar de mejorar la competitividad o algunos elementos de competitividad en la parte de infraestructuras, pero eso implica, por ejemplo, construcción de carreteras y sobre todo implica desarrollar elementos que reviertan la situación de vulnerabilidad que el país tiene ante el cambio climático, porque eso no se ve casi. Y podría generarse cambios en el corto plazo, estoy hablando de 2, 3 años, para que, digamos, para que las inundaciones no afecten las siembras, por ejemplo. Me dan ganas de hablar de represas cuando te escucho, Julio. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Estamos en Cuestión de Enfoque con el doctor Julio Raudales, hablando sobre el país que tenemos, el país que nos espera en los próximos años. Ya no estamos hablando solo de 2024. El tono instalado en el discurso de inicio de año de la presidente Irixiomara Castro Sarmiento nos dice: podemos atrevernos a hablar de 2 años. Julio Raudales ha dicho no, de 20, porque lo que está proponiendo la presidente no se podrá lograr en 2 años. Ese es el incentivo que tiene el partido oficialista para su propuesta actual. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con el doctor Julio Raudales, economista, académico, analista de la realidad nacional. Julio, 2 años han concluido, 2 años vienen. Todo el mundo habla del 2024, pero aquí estamos hablando del 2025, del 2026, del 2027. Hablemos, tú has sido planificador, lo complejo que es desarrollar una obra cuando estás con el gobierno, para ser balanceados, para poder hacer un reconocimiento. Todo gobierno que inicia el primer año es un año de reacomodo. Tiene que enterarse, aunque le ha dado seguimiento a las cifras, la curva de aprendizaje. El segundo año es el año en que se calientan motores, ya se empiezan a ejecutar una serie de programas y proyectos. Cuando hablamos de grandes obras de infraestructura, mencionabas algunas que pudieran hacer aprovechamiento o paliar los efectos del cambio climático, las represas, la matriz energética. En los días pasados tuvimos aquí un especialista en temas de energía y nos mencionaba cómo efectivamente se habían hecho una serie de avances en materia energética, pero que estos tenían que enfrentarse también con desafíos de contexto. Ahora llueve menos, no llueve en la época. También las demandas de la población en ciertas épocas del año aumentan, se reducen. Hay factores internos, factores externos. Ahora sabemos que nada de esto, después de la pandemia, nos quedó muy claro, está exento también del impacto del contexto internacional. Las cadenas de suministro se movieron increíblemente, ahora todo se atrasa más. La gran mayoría de la gente debe estarse preguntando, ¿van a hablar del tema de los dólares? Vamos a hablar del tema de los dólares. ¿A qué se debe esta respuesta del Estado de dar una nueva política para el tema de acceso a divisa y el impacto que esto tiene en el pequeño, en el mediano empresario? Tú has mencionado hace unos minutos que son quienes sostienen prácticamente la economía nacional. Pero hablemos de las grandes obras de infraestructura. Cuando un gobierno anuncia recientemente, vamos a hacer esto, vamos a construir, y se hablan de kilómetros de carretera, se habla de construcciones escolares, se habla de hospitales, obviamente a todos nos alegra la noticia. Pero en tiempos gobierno, en tiempos burocráticos, ¿rinde el tiempo para lograr presumir estos resultados
antes de las elecciones de noviembre, habida cuenta que por lo menos en los últimos 3 meses está prohibido, por virtud de ley, utilizar la obra para hacer campaña. Sí, yo creo que, a ver, primero hay que reconocer que no era fácil, dado el planteamiento que el gobierno tenía, que era de refundación, digamos, no sé qué otro término utilizar. ¿Reingeniería? Sí, de reingeniería, de todo el tinglado existente en la administración pública. Era muy complejo que en 4 años pudiéramos salir con algo que sea visible, ¿verdad? Y yo creo que no va a ser posible eso. Continuamente hablan de los 12 años de la narcodictadura, claro, que eso hace difícil todo. ¿Sigue siendo una excusa válida? No, yo creo que a estas alturas lo que deberíamos de tener claro más bien son los cambios. Y la reconstrucción de la democracia en el país pasaba por algunos elementos que al final tampoco se dieron, Miguel. Y yo no quiero ser excesivamente criticón en esto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que con mucha decepción vi cómo Juan Orlando Hernández, que pasó en el año 2013 de ser presidente del Congreso Nacional, en pocos meses a ser presidente de la República, se llevó una serie de leyes, de normas que le permitían a él gobernar prácticamente con todos los poderes desde el Ejecutivo, ¿no? Pero si vemos, y esto lo acusó fuertemente la oposición durante los 8 años siguientes, pero si vemos lo que sucedió en la realidad, nada de esto cambió. El CIAFI sigue estando donde lo dejó Juan Orlando Hernández, ¿verdad? ¿A dónde lo dejó el presidente Hernández? Ahí en Casa Presidencial, ¿verdad? Que fue uno de los elementos una de las atribuciones que él se llevó, que él pudo cambiar, ¿verdad? Para poder gobernar más tranquilo, digamos, ¿no? Entonces se arrogó un montón de poderes que no han sido soltados todavía por la Presidencia de la República, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que fue sumamente criticado fue el tema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Se mantiene vigente? No cambió nada. O sea, el asunto, Miguel, es que nada ha cambiado. La Policía Militar de orden público se mantiene. Todo siguió. Digamos que hubo algunos cambios cosméticos en el caso de los fideicomisos, pero hay que reconocer también que muchos de estos fideicomisos siguen vigentes todavía, y lo ha dicho la misma ministra de Finanzas, ¿verdad? La misma exministra de Finanzas. Entonces, pero reconozcamos también que han habido algunos esfuerzos en términos de infraestructura menor que se han llevado a cabo, ¿verdad? Ciertas carreteras del país, no todas, pero ciertas carreteras han sido mejoradas. Yo estuve la semana pasada en el interior y vi algunas carreteras que están en bastante buen estado, algunas otras están en pésimo estado también, ¿verdad? Con todo eso lo que te quiero decir, Miguel, es que no se ve el elemento programático, ¿no? Como por ejemplo, y no quiero utilizar algunos casos inapropiados, pero sí vimos en el caso del presidente Reina algunos elementos, por ejemplo en el año 1997, que quedaban bastante esclarecidos en términos, por ejemplo, del subsector eléctrico en aquel momento. Hay que recordar la administración de la ENE de Arriaga Yacamango como un buen caso de reducción de pérdidas y de mejora en el servicio de energía eléctrica con el proyecto 7 Ciudades. Tal vez vos estabas muy pequeño en aquel tiempo, pero yo sí lo recuerdo, que fue beneficioso, ¿verdad? Es un buen ejemplo de cómo ver en el pasado lecciones positivas. Pero acá yo no veo el elemento programático. O sea, Reina hizo ese programa de 7 ciudades que mejoró la infraestructura energética en el país y que dio un vuelco positivo que lamentablemente después volvió a caer, ¿no? En el caso de Callejas, por ejemplo, lo mismo. Viste la administración de carreteras de Callejas fue excepcional. Dejó el país con las mejores carreteras que hemos tenido por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos donde vos podés ver que un esfuerzo programático ofrece resultados positivos. El sesgo ideológico podría estar impidiendo al partido de gobierno ver que puede tomar lecciones de estos gobiernos anteriores solo porque es liberal o es nacionalista y darse cuenta que se puede construir con los otros actores. Hablemos de los incentivos. Al sector privado le interesa que haya eficiencia energética, que haya precios accesibles. Correcto. Y lamentablemente, pues eso no ha sido el caso en esta ocasión. No se pudo retomar las cosas positivas, los activos, porque toda administración tiene activos y pasivos. Y hay que reconocer, como te decía hace unos minutos, Miguel, que esta administración
administración también tiene sus activos y también tiene sus cosas positivas, ¿verdad? Que mucha gente a veces no quiere ver o que la oposición muchas veces no quiere ver. Hablemos de eso para que no vayan a decir, puchica, llegaron solo a hablar mal del nuevo año. Queremos generar un ambiente de expectativa también y de esperanza, pero también con realismo. Mira, yo creo que volver a la caja única es importante. No estoy criticando acremente lo que criticó la oposición en los años anteriores y que ahora son gobierno del tema de los fideicomisos, ¿verdad? Podemos tener un debate sobre el tema de fideicomisos, si son buenos o si son malos. Eso lo vamos a dejar de lado ahorita. Me quedo con las palabras del doctor Mateo. Él decía que al menos los que correspondían a su secretaría, él se opuso a que lo eliminara. Creo que es muy largo de debatir y podemos hablar de eso, pero creo que intentar, y eso se lo voy a reconocer a Rixi Moncada, ¿verdad? Intentar volver al principio de caja única es positivo. Y me parece que vamos bien en ese sentido. ¿Verdad? Hay que reconocer también, como te digo, que si hay ciertas carreteras que se han mejorado, ¿verdad? Y eso es bueno. Creo que falta, como te digo, hacer un esfuerzo programático en el sentido de que tiene que venir por los caminos terciarios, cómo sacar el café, cómo logramos sacar los frijoles y el maíz, los granos básicos. Eso por un lado, y cómo lograr evitar que los elementos, que los efectos del cambio climático sigan afectando al país, y eso tiene que ver con infraestructura también. Si el gobierno lograra eso en los 700 días que le quedan, creo que va a notarse un punto que puede beneficiarle en las próximas elecciones. Yo creo que tiene que verse por ahí, ¿verdad? Esta fórmula fue eficiente, al menos para el alcalde Asfura. La gente en nuestro país quiere ver obra tangible. Yo creo que todos queremos ver obra tangible. Y te voy a traer aquí el caso de la Universidad Autónoma, que vos lo viste también como profesor de la universidad, ¿verdad? Creo que por más que a la gente critique al final la gestión de la rectora Castellanos, nadie puede olvidar, y creo que podemos decir con mucha energía, que hubo un antes y un después. Nunca se hizo tanta obra física, en eso estamos claros. Y creo que la gente lo vio, y lo vio con mentalidad positiva, ¿verdad? Y lo mismo sucedió ya que hablaste de Tito Afura, ¿verdad? En la primera gestión, en el primer gobierno de Tito Afura, todo el mundo vio el cambio. Creo que ese es un elemento que los asesores estratégicos de la presidenta Xiomara debieron hace 2 años haber visto. Era importante que en estos primeros 2 años se viera obra gris. Victorias tempranas. Exacto. Ahora, ¿quieren ganar las elecciones para el 2025? Yo no soy asesor político, ni mucho menos. Pero yo te digo, si logran dejar una obra gris, una infraestructura, tanto de prevención de riesgos como de mejora en los servicios de transporte, para la carga, para la producción, van a notarse un punto importante, ¿verdad? Y sin descuidar, Miguel, porque eso es importante y yo hago mucho hincapié en eso, en el tema de los servicios educativos y de salud, ¿verdad? Si lograran dejar sentadas las bases de un programa que permitiera que Honduras se vaya montando sobre los grandes retos que tiene el siglo XXI, tenemos ya inteligencia artificial antes de lo previsto, y eso ya todo el mundo lo está viendo. La pregunta es ¿qué se está haciendo acá en Honduras para que en las escuelas públicas podamos adaptarnos a ese tipo de situaciones? O en el caso de la salud pública también, ¿verdad? Si logramos montar las bases visibles y viables para que la gente pueda irse adaptando a esos elementos, Miguel, creo que las cosas pueden cambiar positivamente para esta administración, ¿no? Fíjense qué interesante lo que menciona el doctor Julio Raudales. Preparar a Honduras no solo para atender sus necesidades más sentidas, las estructurales, las de vieja data, sino también los retos del presente y del futuro, los retos de la modernidad, la inteligencia artificial, acercar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a los niños de las escuelas, a los jóvenes en los colegios, a el futuro, a la inteligencia artificial, para no quedarnos rezagados en el concierto de las naciones. Volvemos a Cuestión de Enfoques en unos minutos acá por ICN, Una Nueva Conciencia.
Estamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia, conversando con el doctor Julio Raudales. Julio, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre si el gobierno logra en estos 2 años atender el área de educación, el área de salud, el área de infraestructura y dejar obra tangible, que además de atender viejos problemas, problemas emergentes como los del cambio climático y además colocar a nuestras nuevas generaciones en la senda de la modernidad, como el tema de inteligencia artificial, las escuelas, podría tener una oportunidad de presentarle algo a la propuesta electoral, darle sentido, contenido a su propuesta electoral de cara a las elecciones de 2025. No estamos cayendo ya en la dinámica que se instala con la renuncia anticipada de la ex ministra Moncada, cuando ya estamos hablando de elecciones. Han logrado su propósito, nos siguen hablando de las elecciones del 2025 y falta todavía el tercer año de gobierno. Tú has sido parte de otros gobiernos dentro de la estructura estatal, tú ascendiste hasta llegar a las máximas posiciones. El tercer año de gobierno, ¿qué es el tercer año de gobierno en términos de ejecución? El ministro Sierra, hace unos días, Marcio Sierra, dijo que en el 2023 ellos habían cumplido con el 74.1% de las metas. 74.1% de las metas. Eso es 2/3. Poquito más. 3/4. 3/4. Es una buena nota, ¿no? 3/4. Si hubiera llegado con una nota así a mi casa, no me hubiera ido bien. Bueno, pero eso es la nota de promoción, digamos, ahora, ¿no? Se pasa con 75. Se pasa con 70, 75. Ok. La presidente y, bueno, su secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, 91% de ejecución presupuestaria. Cuando vemos estos números, son números para alegrarse en el caso de ellos. Se evaluó a todas las instituciones y en esa evaluación hicimos un promedio, 82%, podríamos decir, 75%, dijo el señor Sierra. Se evaluó desempeño, transparencia, ejecución presupuestaria. Estos números, 91%, reducción de 10% en pobreza, ejecución de 91%, números. ¿Esto qué le dice a la población? Porque están en el tercer año de gobierno. ¿Puede un gobierno en el tercer año de gestión seguir ofreciendo números para convencer a la gente? No, yo creo, Miguel, lamentablemente tengo que disentir del señor asesor de la presidenta, de su hijo, y también del ingeniero Sierra. El ingeniero Sierra y yo hemos trabajado en los mismos espacios, ¿verdad? Hay amistad incluso. Y yo conozco muy bien de qué se trata este asunto. Primero, Miguel, hay que dejar bien claro que no podemos confiar en cifras si no tenemos el sustento. Y eso lamentablemente no ha sido publicado. O sea, transparencia. Yo no conozco ninguna plataforma que me diga en base a qué se llevó a cabo esta evaluación. Queremos ver los datos. Y es correcto. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, Miguel, ¿sobre qué? ¿En base a qué vas a evaluar? ¿Cuál es el plan? Yo te lo dije hace unos minutos, ¿verdad? Un plan es una serie de objetivos que derivan en metas y que estos derivan en programas y proyectos y que estos proyectos y programas están sujetos a indicadores, ¿verdad? Indicadores de gestión. Eso no existe, o por lo menos no se ve. Lo que hay es un documento de 65 páginas, ¿verdad? Que es un panfleto, ¿verdad? Como panfleto del Manifiesto Comunista de 32 páginas, nada más, que lo que expresa una serie de deseos, pero nada más. Entonces, ¿en base a qué vas a evaluar? Esto para empezar. En segundo lugar, si hablamos del 91% del presupuesto, está bien, yo no dudo de esa cifra, ahí está en la página de la Secretaría de Finanzas, y hay que reconocerle también a la exministra Moncada que mantuvo esa página de inteligencia de negocios, ¿verdad? Que te muestra descarnadamente cómo de bien o de mal está la ejecución presupuestaria, independientemente de que este presupuesto sirva o no, porque esa es otra discusión. Una cosa es que vos te gastes toda la plata que te ganás acá en tu empresa, y otra cosa es que te la gastes en cosas que mejoren la vida de tus hijos, ¿verdad? Esas son dos cosas absolutamente distintas, pero vayámonos por el primer caso. Se ejecutó el 91% del presupuesto. A ver, es cierto, pero sabemos que más del 40% de ese presupuesto
son sueldos y salarios. Gasto corriente. Sí, sabemos que además otro 30-35% de ese presupuesto es pago de la deuda, que tenés que hacerlo, es decir, no te queda otro remedio, independientemente de que lo presupuestes o no. ¿Cuánto queda? Entonces te queda un 10-15% para ejecutar otras tareas y apenas, Miguel, y esto es bien importante decirlo, apenas menos del 10%, es decir, 1 de cada 10 lempiras que se gastan es para bienes capitalizables, para inversión pública, ¿verdad? Digámosle a la gente qué es inversión pública. La inversión pública, bueno, aquí tengo que acusar o más bien felicitar a la ministra de Finanzas que creó teoría económica, ¿verdad? Porque yo he leído muchísimo sobre inversión, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis. Esto es un sarcasmo para la gente que no lo entiende. Cierro el paréntesis. Ajá. Sí, porque nunca había leído que las donaciones o los subsidios que da el gobierno sean inversión pública, ¿no? La inversión pública hay una discusión sobre si, por ejemplo, los salarios que se le pagan a los profesores, uh-huh, son parte de esa inversión porque van a rendir un fruto del futuro. Ahí yo lo puedo entender. Lo que se llama inversión en capital humano, ¿verdad? O sea, si capitalizamos la inteligencia y los conocimientos del ser humano, entonces ahí podríamos decir que eso es inversión. O sea, si la gente duda qué es inversión pública, podemos buscarlo en Google. Claro, correcto. Pero nunca que el hecho de que yo le dé 10 lempiras de gasolina a mí, por ejemplo, que el gobierno me regale a mí 10 lempiras cada vez que yo compro un galón de gasolina, que eso sea inversión pública. Ahora, eso jamás sería inversión pública porque al final es un gasto que yo estoy llevando a cabo y sin embargo eso se contabilizó en el tema de inversión pública. Ahora, inversión pública para nuestros televidentes es la construcción fundamentalmente de bienes que te van a servir en el futuro. Como los que hemos mencionado. Sí, escuelas, hospitales, represas, carreteras. Que le van a servir no solo a vos, sino a las próximas generaciones. Red también. Eléctrica. Exactamente. Inversión, y está muy ligada al tema del ahorro, ¿verdad? Yo enseño macroeconomía en la universidad, ¿verdad? Y inversión es casi la otra cara de la moneda del ahorro porque es lo que te va a servir a vos para el futuro, para crecer en el futuro. Todo lo que vos invertís es algo que vos dejaste de gastarte ahorita para poder disfrutar de ello en el futuro. Ese es el concepto de inversión, ¿verdad? El concepto en línea dura de inversión, pero es lo que yo dejo de gastarme ahora para poder utilizarlo y beneficiarme de él crecientemente en el futuro. Bueno, eso apenas 1 de cada 10 lempiras que gasta la administración pública se invierten, ¿verdad? Eso era así antes también, ya. Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido un gran problema. Y la matriz no cambió en los últimos 2 años. No ha cambiado nada, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. ¿Pudo haberse cambiado? Sí, pudo haberse cambiado, por supuesto. Pudo, como te digo, si hubiese habido una visión más programática de este tema, podrías haber iniciado el gobierno diciendo, digamos, en el discurso de la presidenta en el Estadio Nacional el 27 de enero, a partir de mañana comenzamos un programa fuerte de pavimentación y de mejora en las carreteras. ¿Puede hacerse en el tercer año? Puede empezar a hacerse, ¿verdad? Pero ya es un poco tarde como para haberlo realizado al año 2025. Es decir, ¿no? Toda la obra que has reconocido que podría ser clave, el problema es que se han quedado sin tiempo. Es correcto. La tarea empezó tarde. Como dicen los gringos, nos ha afectado el timing, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se pueda implementar ahora y que no deba de hacerse ahora, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí, repito, si se quiere tener cierto éxito, hay que demostrar que existe como dicen ustedes los abogados, la voluntad firme y continua de llevar a cabo esto, ¿verdad? Entonces, si vamos por ahí, como dije al final del segmento anterior, es posible que haya cierto éxito, pero creo que es importante, repito, que rescatemos esa visión programática que no se ha tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, estamos en el minuto final del programa. Antes de retirarnos, doctor Raudales, un mensaje a la población para el 2024, no vamos a hablar del 2025. Bueno, yo cierro, Miguel, agradeciéndote nuevamente la invitación y con las palabras con las que iniciaste, que no solamente son un dicho como lo dijiste, ¿verdad? Ahí te corrijo, es la tercera de las virtudes teologales, que las virtudes teologales son el amor, la fe y la esperanza. Probablemente ya hemos perdido un poco el amor, ¿verdad? Probablemente también hemos perdido un poco la fe, pero la esperanza
es lo último que se pierde y es quizás la virtud entonces más larga que debe existir siempre. No perdamos la esperanza de que nuestro país puede salir de su desarrollo con trabajo, pero sobre todo con inteligencia. Y es lo único que quedó en la caja de Pandora. Así que con ello acabamos. Gracias, Julio, por acompañarnos. Encantado, que no Miguel. sea la última vez. Y a ustedes les pedimos seguir en la programación de ICN Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoques. Tenga feliz día.